Buenas tardes Rubén, a vos, a tu audiencia. Gracias por otra invitación a La Ventana TV. En esta oportunidad quería hacer mención de un dicho popular que bien nos menciona que muchas veces la realidad supera la ficción. Pero la verdad que nunca le había prestado mucha atención hasta esta semana, podríamos decir, cuando hubo algo que me hizo recordarlo. Recordemos que esta ficción fue realizada en 2002 a 2004, una idea de Cifrón, donde se simulaban ciertas situaciones, engañando precisamente a la gente con una puesta en escena, con un fin determinado. Bueno, la realidad es que el viernes, escuchando una entrevista del intendente local, este, me hizo recordar mucho a este dicho. ¿Y por qué digo esto? Porque la realidad es que allí en esa entrevista radial, en un medio de aquí local, se ha hecho referencia a muchas cosas que en realidad son más de lo mismo. Cada vez que uno escucha las declaraciones, tenemos que decir que se repiten y se repiten y se repiten siempre, eh, digamos, depositando la responsabilidad sea en provincia o sea en nación, y da la sensación que fuera una puesta en escena, que fuera una simulación la realidad en vez de gobernar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque allí se hace mención, por ejemplo, a la situación de la pandemia, al COVID-19, y yo hace poco en mi programa de radio, en Las Cosas Son Como Son, me hice una pregunta cuando vi que en menos de una semana los incrementos locales habían sido de más de un 600%. Entonces me pregunté si el hospital realmente estaba preparado para recibir una segunda ola. ¿Por qué? Porque bueno, vimos que en la primera ola hubo ciertos casos, si bien no fueron muchos, pero que hemos tenido que recurrir a, digamos, ayuda externa, transportar gente en helicóptero, cosa que nunca habíamos visto, una situación similar aquí en General Belgrano. Y desde hace tiempo ya que se sabe que la segunda ola estaba por venir de un momento a otro. Porque bueno, tenemos los ejemplos de Europa, así que la República Argentina no tiene por qué ser menos. Bueno, esta segunda ola llegó, estamos prácticamente llegando a los niveles del invierno, y eso que estamos en verano, siendo que la información nos había mencionado en un primer momento que era un virus que pasado los 26 grados no surtía efecto, pero bueno, vemos que en realidad no es así. Entonces cuando me pregunté si el hospital estaba preparado, la realidad me estoy dando cuenta de que no. Porque en uno de sus comentarios el intendente, hablando de la economía, hace referencia a que muchas veces la plata hay que colocarla en un lado, colocarla en otro sector, pero dejó abierto un paréntesis porque si llega a haber un incremento en demasía en General Belgrano hay que depositar plata en el hospital. Y la realidad es que esto no hace más que detallar la falta de previsión de la gestión local de Osvaldo Di Napoli, ya que siempre se menciona que se corren de atrás a los problemas. ¿Por qué? Porque, a ver, creo que el hospital ya debería estar preparado como para recibir una segunda ola. No esperar al momento que la segunda ola llegue en demasía, estar desbordados en el hospital municipal para recién ahí poder inyectar algo más de dinero. Tras de eso hemos visto que muchas de las cosas que se han hecho en realidad han sido donaciones y no gestionadas por la dirigencia local. Por otro lado, también el intendente mencionó el tema de la pasarela cuando se le preguntó, mencionó que en esta semana o la otra, recordemos que esto ya hace una semana, todavía las viguetas están sin utilizarse, o sea que ya pasó la mitad del tiempo destinado. Supongo que esta semana quedará terminada la pasarela, por lo menos eso es lo que dijo el intendente local. Y por otro lado quiero hacer referencia a un tema que surgió también en el día de hoy, donde hemos visto una publicación donde se insta en el día de mañana a las familias comprometidas con la educación pública
a firmar en la esquina del Banco Río una petición para que vuelva a las clases presenciales. Bueno, hemos visto que Juntos por el Cambio Local se ha subido a este reclamo que se hace en Nación, siendo que en realidad el presidente mismo de la Nación y Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires ya han mencionado que seguramente en marzo van a volver las clases, excepto que haya un desmadre en demasía en cuanto al COVID-19. Entonces la verdad no veo el motivo de utilizar esto políticamente, más allá de que el intendente en cada una de sus declaraciones menciona de que no hay que utilizar la pandemia electoralmente. Sin embargo, vemos que no es así, ¿no? Es como por ahí mencionaba semanas atrás, haz lo que yo diga y no lo que yo haga, porque vemos que continuamente desde la dirigencia local se está politizando absolutamente todo, se pasea por ciertos medios de comunicación haciendo propaganda de qué es lo que se hace o qué se deja de hacer o cuáles son los proyectos a futuro, pero si la oposición hace política o si la oposición, por ejemplo, remarca que el río Salado hace años que viene en la misma situación, que inclusive la oposición fue quien arrimó las partes en cuanto a la situación local del río, por ejemplo, lo que depende de hidráulica de la provincia de Buenos Aires, y todavía estamos en veremos. Bueno, quiero entender que también la pasarela vamos a ver cuánto tiempo va a pasar para que las viguetas se pongan en marcha y de una vez por todas podamos volver a tener esa histórica pasarela aquí en General Belgrano. Lo lamentable de todo esto es que, como se había dicho antes de la temporada, estamos ya a mediados, prácticamente ya la última semana, los últimos días de enero, y la situación en lo que tiene que ver con el turismo, la realidad es que otra vez nos ha pasado de largo. Es lamentable porque mucha gente en General Belgrano sabemos que tanto los hoteleros, cabañeros, comerciantes, personas que quizás cuentan con viviendas para alquilar en la localidad, otra vez se les ha pasado el tren y debemos esperar un año más para que esta situación se solucione. Por eso decía que todo esto me recordaba aquella vieja serie de los simuladores. El punto es que hay que recordar que si bien sirve momentáneamente para engañar a un cierto sector, toda esta puesta en escena, llega un momento donde esto se termina. Y recordemos que en aquella vieja serie, en el último capítulo, uno de los engañados termina persiguiendo a los protagonistas. Bueno, esperemos que este no sea el caso, ¿no? Hoy el viernes se mencionaba en dicha nota radial que la condena social es lo peor que le puede pasar al intendente. Bueno, queremos recordarle al señor intendente que le quedan 3 años de gestión. Yo le aconsejaría que se apurara a poner en práctica todo lo que menciona, más que seguir poniendo una puesta en escena que me recuerda a la vieja serie de los simuladores. Bueno, los dejo, muchas gracias Rubén por el espacio y los invito a mi programa radial en el 97.7, las cosas son como son, los sábados de 10 a 12 del mediodía. Será hasta la próxima.